Hola, vamos a hablar un poco de la organización interna de la médula espinal. La médula espinal, este órgano del sistema nervioso central, alargado y cilíndrico, ocupa el interior del canal raquídeo y tiene una estructura segmentaria que se pone de manifiesto por la emergencia a segmentos regulares de estos filetes de fibras nerviosas que corresponden a los nervios espinales. En cada segmento medular, como se muestra en este esquema, por la raíz posterior del nervio espinal ingresa toda la información sensitiva, somática y visceral de ese segmento corporal a la médula espinal, por fibras cuyos somas se localizan en esta dilatación que corresponden al ganglio raquídeo. La información motora de cada segmento de neuronas que se localizan en el asta anterior van a emerger en las raíces anteriores también en cada segmento y la fusión de ambas constituyen los nervios espinales. Si analizamos el corte transversal de este órgano en una tinción de Nissl, por ejemplo, como aparece en esta imagen, vamos a ver dos regiones bien diferenciadas. En primer lugar, la sustancia gris, que es esta que estoy delineando acá y que adopta forma de mariposa o de H, y donde voy a distinguir dos astas posteriores o dorsales y dos astas anteriores o ventrales, y una porción intermedia centrada por esta cavidad, que es el conducto del epéndimo, y que se extiende en toda la longitud de la médula espinal y se continúa por encima con el cuarto ventrículo. Y una segunda región que rodea la sustancia gris, que es la sustancia blanca, y que se localiza acá en el cordón posterior o en los cordones anterolaterales, que estoy delineando acá. Fíjense ustedes que el asta ventral no llega a la superficie del órgano y en cambio el asta dorsal sí. Esta estructura general varía en los distintos segmentos que nosotros consideremos. Es así que si observamos preparaciones similares a las que les mostré en el segmento cervical 8, torácico 1, torácico 7, lumbar 1, lumbar 5 o sacro 2, van a haber diferencias en esta distribución. La abundancia de la sustancia blanca, en primer lugar, es mucho mayor en los segmentos superiores comparados con los segmentos inferiores de la médula espinal. El tamaño de las astas ventrales en los engrosamientos cervical y lumbar es mucho más abultado comparado a lo agudo de las astas ventrales de los segmentos torácico y sacro. Y aparece en los segmentos torácicos, esta excrescencia lateral que corresponde al asta lateral, donde alojan neuronas que tienen que ver con la función vegetativa. Si analizamos un poco la estructura en más detalle, en la sustancia gris vamos a encontrar los somas neuronales que residen en la médula espinal. Y hay dos tipos de neuronas. Aquellas neuronas de proyección, cuyo soma se localiza aquí, pero los axones se van a dirigir o hacia las raíces anteriores o hacia cordones para ir al centro superior del sistema nervioso central, o otra población de neuronas de menor tamaño que intervienen en circuitos locales y que son las interneuronas. Estas neuronas están ubicadas de acuerdo a su funcionalidad en toda la extensión de la sustancia gris. Y con intención de clasificarlas, un neurocientífico sueco, Rexed, acuñó el término de láminas de Rexed. Las láminas de Rexed son 10 y se localizan las 6 primeras, como ven acá, en las regiones del asta dorsal. La lámina 1 o lámina marginal, la lámina 2, donde está la sustancia gelatinosa de Rolando, la 3 y 4 se organizan más o menos juntas, 5 y 6. Y aquí están las regiones de donde reciben información. El resto de las láminas, la 7 es una lámina intermedia, como ven acá. La 8 tiene que ver con la localización de motoneuronas del eje corporal. Las láminas 9 corresponden a los núcleos motores, donde están las neuronas que inervan la musculatura de los miembros. Y la lámina 10 corresponde a la sustancia gris que rodea el conducto del epéndimo. A su vez, hay grupos neuronales que llaman la atención dentro de las láminas y por eso también se habla de núcleos, y así se describe el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, que está constituido por interneuronas pequeñitas que coincide con la lámina 2, o el núcleo propio de las láminas 3 y 4. Las neuronas que están en esa región son neuronas de proyección que van a generar los haces espinotalámicos. O el núcleo dorsal, que está en la base de
del asta dorsal y que tiene que ver con la información propioceptiva, o los núcleos motores que coinciden con la lámina 9 del asta anterior. Esos núcleos que les muestro en realidad son verdaderas columnas de células que se extienden en varios segmentos de la médula espinal. Y este esquema tomado de Gray muestra cómo cada uno de los núcleos que encontramos en un corte transversal en la sustancia gris se extiende en distintos segmentos. Estas son las barras oscuras y esto representa toda la longitud de la médula espinal en los segmentos correspondientes de la médula. Es así, por ejemplo, que si tomamos el núcleo propio del asta posterior que recién les mencionaba, fíjense que ese núcleo se extiende en todos los segmentos de la médula espinal porque en cada segmento aporta información sensorial del segmento correspondiente. En cambio, si tomamos en cuenta, por ejemplo, los núcleos motores de la lámina 9, fíjense que solo aparecen enfrentados en los engrosamientos cervical y lumbar de la médula espinal. Les pido que hagan el ejercicio de identificar esos núcleos en los cortes que les proporcionamos en el práctico y que intenten elaborar por cuántos segmentos se extienden en la médula espinal.